Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Herrero, soy fisioterapeuta. Soy de Aragón, trabajo en Zaragoza, en un hospital de Zaragoza y también imparto clases en la Universidad San Jorge de Zaragoza, concretamente la asignatura de metodología de investigación. Y es un placer estar con vosotros esta tarde. Espero que se me escuche bien. Si alguien puede escribir en el chat que se me escucha bien, lo agradecería para tener ese feedback. Fantástico, muchas gracias. Un poco el orden del webinar o de la sesión de hoy es un poco introducirnos a cómo realizar ese análisis estadístico, sobre todo bivariado, en el que incluimos dos variables. Pero antes de comenzar a ello, quería pediros disculpas porque la información que tenía sobre cómo iba a desarrollarse no era del todo completa. Y entonces, en vez de utilizar el software estadístico de Jamovi, he utilizado el SPSS, pero no hay problema. Me he bajado el Jamovi en los últimos minutos y he visto que tiene una interfaz bastante parecida al SPSS. No he podido exportar la base de datos con la que vamos a trabajar, pero os daré también esas pinceladas para poder ver cómo realizar ese análisis también en Jamovi, ¿vale? Venga, pues voy a compartir mi pantalla. Y vamos a empezar con el seminario. Este es el índice que vamos a abordar. Primero, creo que servirá un poco de recordatorio, ¿no? Ese tipo de variables que podemos encontrarnos cuando queremos hacer un análisis estadístico, por ejemplo, de un proyecto epidemiológico, de un estudio epidemiológico. Posteriormente abordaremos esos análisis estadísticos bivariados, incluyendo esas correlaciones, esa comparación de medias, sobre todo cuando tenemos una variable de tipo cuantitativa y cualitativa, y las asociaciones, cuando tenemos dos variables cualitativas. Pero vamos primero a ver qué tipos de variables nos podemos encontrar. Y esta es la clasificación que tenemos. En la clasificación, como podéis ver, las podemos dividir en cuantitativas, que son aquellas variables que me van a dar un dato numérico sobre la población o la muestra de mi estudio, en el que puede ser, por ejemplo, el número de sesiones que un paciente ha acudido a fisioterapia. Puede ser la edad, puede ser el índice de masa corporal, puede ser la movilidad evaluada mediante un goniómetro. Todas esas variables son cuantitativas, nos dan valores numéricos. Y a su vez, si queremos, también las podemos subdividir en continuas, que implicará que pueden incluir todo tipo de valor numérico. Por ejemplo, ese sería el ejemplo adecuado del índice de masa corporal. Puede adoptar todos los números posibles, o discretas, que sería el ejemplo que he puesto al principio del número de sesiones en el que el paciente acude al fisioterapeuta. Puede ser 1, 2, 3, 4, pero normalmente no es 1,5, 2,5. Entonces son valores que llamamos de forma discreta, es una variable discreta. A nivel cualitativo, en esta ocasión la información que me va a dar la variable es más de la cualidad que va a tener nuestra muestra o nuestra población de estudio, en el que, por ejemplo, podría ser en qué ámbito laboral trabaja el fisioterapeuta. Puede trabajar en un hospital, puede trabajar en un centro de atención primaria, puede hacer trabajo a domicilio, puede hacer de forma telemática sus tratamientos. Esta información sería cualitativa. También, a su vez, como veis, la podemos dividir en ordinales y nominales o categóricas. La que os acabo de describir sería categórica, porque al final no hay ninguna manera de poder ordenarlas. No significa que sea mejor trabajar en un hospital que hacer tu trabajo a nivel domiciliario, sino simplemente es una categoría que tenemos en la que podemos dividir la variable. Estas categóricas, si únicamente tendríamos la opción de dos posibilidades, por ejemplo, ¿tienes dolor? ¿Sí o no? Dos posibilidades. Sería una variable que llamamos cualitativa dicotómica. Otra posibilidad, ¿cuántas veces en el último año nos hemos caído? Esa no sería dicotómica, sino que sería una variable cuantitativa. Sin embargo, si la transformo y pregunto, ¿te has caído durante el último año? Solo hay la opción de sí y no. Y entonces estaríamos en una variable dicotómica. Este ejemplo que he planteado es porque, en función de cómo tú
la quieras plantear la variable, hay veces que las podemos transformar en cuantitativa o las podemos transformar en cualitativa. Será la manera en la que preguntemos la información a nuestros pacientes. En cuanto a la cualitativa ordinal, es aquella en la que vamos a poder ordenarla de cierta manera, pero aún así la información que nos da es cualitativa. Por ejemplo, podría ser el nivel de estudios que tiene. Podemos tener primarios, bachiller, universidad, doctorado. En cierta manera podemos dividirla en función del nivel, o el nivel cultural, etc. Este sería el ejemplo claro de una variable cualitativa ordinal. Pues ahora que tenemos ese recuerdo de cómo son el tipo de variables, nos encontramos con los que vamos a trabajar hoy en la base de datos que he preparado. Vamos a tener una variable en cuanto al sexo que en principio va a ser dicotómica con hombre o mujer. Vamos a recopilar información sobre la edad que tiene nuestra población del estudio, el índice de masa corporal, e incorporar información sobre su nivel de deporte, dividiéndolo en nada, muy poco, regular, bastante, competitivo. Por tanto, sería una variable de tipo cualitativa que se puede, en cierta manera, ordenar. Por tanto, sería una ordinal. Tenemos con dromalacia rotuliana dos opciones, sí o no, por tanto sería dicotómica. ¿Nos han realizado una artroscopia previamente? Sí o no, dicotómica. ¿Hemos tomado corticoides? Sí o no, dicotómica. Luego tenemos la variable grupo. Grupo porque hemos dividido a nuestros pacientes de forma aleatoria, porque va a ser un ensayo clínico, en tres grupos. Uno al que le hemos hecho una intervención que consideramos que es la activa, la experimental, la que queremos probar si funciona. Al 2, a aquellos pacientes que han sido asignados a realizar una intervención simulada, que parece que hacemos una intervención de verdad, pero no la hacemos. Y a los últimos le vamos a asignar el número 3, que es de control, que no han recibido nada, su tratamiento habitual. Por tanto, eso también es una variable cualitativa. Hemos valorado también el dolor mediante una escala visual analógica, tanto al principio de mi estudio como al final. También la flexibilidad mediante un test específico para esta población, al principio y al final. Esta es una variable cuantitativa, perdonadme el dolor, la flexibilidad también, y la movilidad mediante gonómetro. También al inicio, al final, y esta específicamente también la hemos valorado después de un mes finalizada la intervención. Y estas son las variables que vamos a tener en mi estudio. Ahora vamos a hacer el enfoque. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis bivariado? ¿Cómo voy a intentar relacionar dos variables entre sí? El primer concepto es el concepto de correlación. Cuando hablamos de correlación, significa que estamos intentando ver qué relación existe entre dos variables que son cuantitativas, es decir, que nos aportan información numérica. Y tenemos dos opciones, dos test estadísticos para ellos. Tenemos el test estadístico de Pearson y el test estadístico de Spearman. ¿Cuándo coger uno y cuándo coger otro? Si mis dos variables cuantitativas tienen una distribución normal, el test idóneo es el test de Pearson. Sin embargo, si una de ellas tiene una distribución normal y la otra no, el test a elegir sería Spearman. Y si las dos no tienen ninguna de ellas distribución normal, de nuevo sería el test de Spearman, mi test idóneo para ello. Cuando hago este test estadístico, que luego lo haremos en el programa estadístico, nos van a dar un valor y este valor va a oscilar de -1 a 1. En el caso de que nos diese 0, es la única situación en la que podemos decir que hay ausencia de correlación, que no hay ninguna relación entre las dos variables. Esto casi nunca pasa. Aunque haya poca, siempre hay cierta relación. Así que si el valor que obtengo es 0,1, es erróneo decir que no hay relación. Vamos a decir que hay una relación muy débil, pero existe esa relación. Así es como vamos a clasificar las correlaciones. Por débil, moderada o fuerte, como luego veremos en una clasificación, y también entre positiva y negativa. ¿Qué significa esto? Relación positiva es cuando mis variables, las dos que son cuantitativas, si una aumenta numéricamente, la otra tiene que aumentar numéricamente. Esto es que tengan una relación, una correlación positiva. Negativa implica que una aumenta mientras que la otra va a disminuir. Por ejemplo, el primer ejemplo para positiva. Si yo incremento
la cantidad calórica que voy comiendo, en teoría, esperaríamos que mi peso también aumentase. Eso van a tener una relación positiva. Número de calorías ingeridas y índice de masa corporal o peso de los pacientes. Van a tener, en principio y en teoría, una relación positiva, porque las dos van en el mismo sentido. Así como que si reduzco el nivel calórico de mi dieta, también lo que espero es que mi índice de masa corporal, mejor dicho, mi peso, baje. También tendrían una relación positiva, van en la misma dirección. Negativa implica que una aumenta y la otra disminuye, en el que podríamos encontrar el que yo puedo incrementar mi nivel de actividad física y yo puedo esperar que quizás mi peso disminuya. Eso significa que tienen una relación inversa, mientras que uno aumenta conforme yo soy más activo en número de pasos, en tiempo que permanezco en actividades vigorosas, como lo queráis plantear, puede ser que mi índice de masa corporal o mi peso disminuya. Esa es una correlación que vamos a llamar negativa. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Si usamos el test de Pearson, tenemos esta clasificación en la que nos dice cómo determinar si es no asociación, como hemos transmitido antes, será un 0. Si es débil, será entre 0,2 y 0. Si es moderada, entre 0,5 y 0,2. Y si es fuerte, entre 0,8 y 0,5. Y 1 y menos 1 es la correlación perfecta, que casi nunca también nos encontramos. El signo que nos encontramos, positivo o negativo, simplemente nos va a decir si esa relación es positiva, van las dos en la misma línea de cambio, o si es negativa es cuando tenemos esa dirección opuesta. Esta clasificación es diferente si tenemos que utilizar Spearman porque alguna de nuestras variables cuantitativas nos sigue la normalidad, en el que esta vez la clasificación es hasta 0,2 es prácticamente muy, muy débil, de 0,2 a 0,3 es débil, de 0,3 a 0,4 moderada, de 0,4 a 0,7 fuerte y más allá de 0,7 se dice que es muy, muy fuerte. Así que, ¿cómo vamos a representar los resultados? Vamos a utilizar un gráfico de dispersión. Y aquí tenéis las posibilidades que nos vamos a encontrar. Si estuviésemos ante una correlación positiva, veamos a ver que tenemos los puntos cercanos entre sí. Es una relación perfecta. Cuando es fuerte, lo mismo. Tenemos puntos cercanos a esa relación lineal que tenemos, muy juntitos entre sí y siempre con una misma dirección. Mientras que conforme vamos perdiendo esa fuerza de correlación, vemos cómo los puntos se van dispersando y tenemos ya valores de correlación o de Pearson o de Spearman mucho menores porque estos puntos que representan cada una de las evaluaciones de nuestros sujetos de la muestra se van alejando de lo que sería la línea cercana a la relación lineal. Y cuando tenemos este tipo de gráficos de dispersión en el que vemos que no existe una dirección concreta, no tenemos ningún tipo de correlación. Y aquí tenemos un ejemplo común de un estudio publicado este año, en el 2024, en febrero. Aquí lo que tenemos es dos variables cuantitativas, que es lo que necesitamos para hacer la correlación. Una en porcentaje, que representa, en este caso, un valor de función pulmonar, versus un test de capacidad de ejercicio. Y aquí tenemos los datos que se han obtenido de nuestros sujetos, junto con esa relación lineal de la línea. Y aquí tenemos otras dos variables, la misma variable que en anterioridad, pero esta vez en vez de la función pulmonar se ha puesto otra variable cuantitativa que es el 6 minutos marcha. Como vemos, ¿cuál de las dos pensáis que va a tener una relación o correlación más fuerte? ¿La primera o la segunda? Pues mientras en la primera obtenemos una correlación cercana a 0,3, en la segunda es 0,6. Si vamos a nuestra clasificación, que por supuesto no hay que aprendérsela de memoria, en función de si han hecho Spearman o si han hecho Pearson, vamos a intuir que han hecho Spearman, lo que nos encontramos es 0,3 es una correlación débil, mientras que 0,6 estamos en una relación
fuerte. Y lo demostramos con la tendencia ascendente que tienen los valores que han adoptado mi muestra y sobre todo sería mucho más fuerte si todos estos valores se acercasen a esa línea central. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro estudio en el que esta vez lo que ocurre es que si yo veo una imagen global de este gráfico, es de nuevo un gráfico de dispersión porque tenemos una variable cuantitativa, que es la capacidad de recuperación tras un minuto de hacer una prueba de ejercicio, y un test de actividad física o un cuestionario de actividad física que también es numérico. Si yo lo veo de forma general, yo, francamente, sin saber los datos que aporta el estudio, diría que no sé si habrá muy buena correlación. En realidad, yo pienso que la correlación va a ser muy débil porque está todo muy disperso. ¿Qué han hecho estos autores? Lo que han hecho es, esta es su muestra, pero han dividido en 4 subgrupos, en función de si eran chicos o chicas consideradas jóvenes o mayores. Y como podemos ver, sí que existe cierta correlación, 3 de ellas descendentes y una de ellas ascendentes, pero aún así yo podría intuir que va a ser una correlación débil, solo con ver este diagrama de dispersión. ¿Y cómo vamos a analizarlo? Pues tenemos, en el caso de que utilicemos el programa estadístico SPSS, os voy a indicar paso a paso cómo vamos a llevarlo a cabo. Y luego, ya os digo, me acabo de descargar el Jamovi, pero lo vamos a conseguir el cómo analizarlo. Iríamos al apartado de analizar correlaciones bivariadas y ahí tenemos las 2 opciones, Pearson y Spearman. Pero primero lo que tenemos que saber es cómo se distribuyen mis variables y lo vamos a realizar. Entonces ahora vamos ahí. Estas son las variables de las que os he hablado que tenemos y necesito encontrar... Espera, es que esto... A ver, un segundo, tengo que mover esto abajo. Necesito encontrar 2 variables que sean cuantitativas, pero lo primero que tengo que hacer es conocer cómo mis variables se distribuyen, si se distribuyen de forma normal o no. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a incluir las variables de mi estudio a nivel inicial, que eran el dolor, la flexibilidad y la movilidad. Las introduzco aquí las 3 variables. Me voy a gráficos y tengo que aquí que incluir gráficos de normalidad para que me den las pruebas de normalidad. Y le doy a aceptar. Me sale la pantalla de resultados. Y aquí tengo la tabla en la que me tengo que fijar, que es la tabla de normalidad. Como veis aquí, tengo las 3 variables y puedo utilizar el test de Komarov o el de Shapiro. En realidad, últimamente, el que más se tiende a utilizar es el de Shapiro, aunque teóricamente para muestras grandes es más indicado Komarov-Smirnov y para muestras más pequeñas el Shapiro. Pero ya os digo que ahora hay una tendencia a intentar utilizar más el Shapiro. Como vemos, solo hay una de las variables que sigue una distribución normal, que es aquella que es superior a 0,05, mientras que tanto la flexibilidad como el dolor está por debajo de 0,05 e indicaría que no siguen una distribución normal. Así que, si me voy a hacer esa correlación, voy al apartado de correlacionar, bivariadas porque son 2, y lo que puedo hacer es flexibilidad y dolor. Si quiero correlacionar las 2 que eran, ninguna de las 2 era normal, el test estadístico a utilizar es el de Spearman y le daría a aceptar. Y aquí tenemos los resultados, en el que vemos que cuando correlacionamos flexibilidad y dolor, tenemos un parámetro que es negativo y es 0,2. Por tanto, hemos utilizado Spearman, sería una correlación débil, en el que significativamente no tenemos resultados significativos porque el p-valor que se ve en esta fila es superior a 0,05. Por tanto, nos encontramos con una correlación débil. Recordad, no significa que no haya correlaciones débil, porque es 0,2 y no es significativa.
Si ahora quiero hacer lo mismo, pero voy a correlacionar la movilidad inicial que tenía. La variable movilidad era normal, pero el dolor no. Aún así, ¿qué tengo que utilizar? De nuevo Spearman, porque si una lleva una distribución no normal, el mejor indicador es Spearman. Y realizaríamos lo mismo, en el que, de nuevo, tengo una correlación que es débil y que no es estadísticamente significativa. Si quiero hacer los gráficos de dispersión, podría irme aquí y aquí. Gráficos de dispersión. Dispersión simple. Y aquí podría incluir las dos variables que quiero relacionar. Y tendríamos ese diagrama de dispersión. En Jamovi, como os he dicho, no tengo exportados los datos porque me he enterado que se habían propuesto este software nada más empezar la reunión. Las vamos a tener tanto Spearman como Pearson en correlación parcial. Y lo mismo, lo que haríamos aquí, si tuviésemos los datos, es pasar las variables que yo quiero correlacionar. Esta sería solo si quiero tener en cuenta alguna covariable, pero eso ya es para un nivel superior. Aquí tendría, pues, por ejemplo, el dolor junto con la flexibilidad y pondría Spearman o podría Pearson si mis dos variables llevan una distribución normal y tendríamos los mismos resultados. Bueno. En cuanto a la fiabilidad, ahora hemos cambiado, ya no queremos, es una correlación también, pero el significado es distinto. Es cuando yo quiero ver si una medición con valores cuantitativos es fiable. Ya sabéis que para utilizar mis herramientas de medición o de valoración necesito que sean fiables. Que sean fiables significa que voy a ir a buscar sobre todo el test retest, que es que si yo hago hoy ese test, mañana me tienen que salir resultados pues bastante parecidos y no iguales, siempre y cuando entre hoy y mañana no haya pasado nada. Por ejemplo, si hoy realizo una prueba de 6 minutos marcha, a la semana siguiente, si mi paciente no ha tenido ningún tipo de problema en su estado de salud o no ha hecho ningún tipo de mejora en ningún aspecto, me tendría que dar valores muy parecidos, si no iguales. Esta es la valoración de la fiabilidad. Se utiliza el coeficiente de correlación intraclase. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo he querido añadir porque es algo que normalmente hacemos mucho en estudios epidemiológicos a nivel de fisioterapia. Vamos a analizar en escala y le damos a análisis de fiabilidad. Y ahí lo que tenemos es el coeficiente de correlación intraclase en el que nos damos el intervalo de confianza y obtendremos los resultados. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Si el valor que nos da es superior a 0,75, significa que esa fiabilidad es excelente. O sea, tu herramienta es muy fiable para valorar a tu paciente. Si está entre 0,4 y 0,75, es que va desde moderada a buena, ¿no? Un poco en el intervalo. Mientras que si es por debajo de 0,4, su fiabilidad es pobre y en principio no tendríamos que utilizarla para valorar a nuestros pacientes. Así que vamos otra vez a análisis estadístico. Modifico otra vez aquí. Tenemos que ir a escala, análisis de fiabilidad. ¿Y aquí qué he incluido? Pues he incluido que a la hora de realizar la gonometría puedo tener el ejemplo que os he dicho, ¿no? Hoy analizo la movilidad de la rodilla en un paciente y mañana, si no ha pasado nada, tengo que hacer lo mismo. Pero es que también puede ser, sabemos que la gonometría no es muy precisa, no es muy fiable, lo que puedo hacer es ver si los valores que obtengo hoy un evaluador y los que tenga ese mismo día otro evaluador tienen correlación, tienen fiabilidad o no. Ese podría ser otro ejemplo. O que yo misma me valoro si obtengo los mismos resultados valorando 2 veces a mi paciente en el mismo momento temporal. Así que son esas 3 opciones que tenemos. Tenemos las
las dos variables cuantitativas, pero que buscamos fiabilidad. Vamos a estadísticos, coeficiente de correlación intraclase y le damos a intervalo de confianza al 95% y a continuar. Aceptar. Y nos vamos a ir a la última de la tabla, en el que vemos que medidas únicas, es el más común que utilizamos, esta correlación es de 0,95, es decir, superior a 0,75 y me indicaría que es una herramienta de valoración fiable. Bien, si hemos comparado dos momentos temporales entre sí o dos evaluadores entre sí o el mismo evaluador realizándole varias veces con un nivel estadísticamente significativo. Esto sería otra manera de valorar fiabilidad. En Jamovi se puede realizar, pero hay que Beatriz, descargar. disculpa, Sí, parece que comentan que no ven, no sé si no ven el PowerPoint o si no ven los datos, los cálculos que estás realizando en SPSS. No sé si puedes echar un vistazo un segundito al chat para comprobar cuál es el problema realmente. Alguien comenta que no ve los cálculos que realizas en el SPS. Igual estás compartiendo otra, en algo que principio no. estoy compartiendo mi pantalla. Si nosotros estamos viendo la imagen de tipo Excel, con edad, MC, yo Pues no. Mm, deberías mirar a ver qué estás compartiendo ahora mismo. voy a dejar de compartir y voy a Y volver a deja de compartir. compartir un segundo, por favor, y revisamos. Porque en principio pongo pantalla para que justamente no pasase esto. Ahora veis los resultados de una tabla en que pone coeficiente de correlación intraclase. Sí, ahora parece que están viendo correcto, sí. ¿Y desde cuándo Pero, no han visto? pues llevan un rato, se ve que en el chat estaban mencionando que no estaban viendo los cálculos. Vale. Los de correlación, pues repito, si no os importa, repito todo. ¿Os parece bien? Sí, te dicen que sí, que por favor. Vale. Si pasa otra vez, agradezco que me lo digáis y así lo solventamos, ¿vale? Vale, pues empezamos con la correlación bivariada en el que tenemos tanto la posibilidad de Spearman o Pearson. Entonces ahí nos tenemos que ir a correlación, bivariada. Entonces ahí lo que os decía, lo primero de todo es conocer si mi variable tiene una distribución normal o no normal. Para eso lo hemos valorado previamente y en este caso tanto la variable de dolor como la de movilidad, la primera de ellas era no paramétrica y la primera era paramétrica. Pero como una de ellas no es, ya tengo que utilizar Spearman. Entonces le doy a aceptar y aquí lo que tenemos es esa relación que tengo entre el dolor y la movilidad que tengo. El valor es de R, que es la correlación, es 0,13, 0,14. Eso implica, acorde a la clasificación que tenemos, una correlación débil, en el que, como vemos también, el nivel de significancia no es significativo porque es superior a 0,05. Si quisiésemos realizar con la variable flexibilidad a nivel inicial, lo que vamos a utilizar de nuevo va a ser Spearman, porque las dos tenían una distribución no normal. Tenemos que utilizar ese test no paramétrico, que es Spearman. Le haríamos otra vez. Y aquí lo que obtenemos es, de nuevo, esa relación entre el dolor y la flexibilidad. En este caso es negativa, la anterior era positiva, ¿ves? Es positiva, esta es negativa, pero también sigue siendo débil. Entonces tenemos una correlación negativa débil, en el que el valor de significancia es 0,14 y por tanto no es significativo porque es superior a 0,05. En caso de que no hayáis visto cómo saber si mi variable lleva una distribución normal o no, pues tendríamos que ir a estadísticos descriptivos y explorar.
Ahí metemos las variables que queramos evaluar, en este caso todas las que hemos completado al inicio de mi estudio. Tenemos que ir a gráficos y ahí clicar en gráficos de normalidad, porque no está por defecto señalado. Le damos a aceptar. Y nos saldrá la tabla de pruebas de normalidad, en el que tenemos las 3 variables y tenemos los 2 test acordes que tenemos para testar la normalidad. A nivel teórico, como os explicaba, el Komarov-Smirnov es el que se utilizaría cuando tenemos muestras grandes, mientras que el Shapiro-Wilk sería de forma teórica más para muestras pequeñas. Pero es cierto que actualmente hay una tendencia más a utilizar Shapiro-Wilk independientemente del tamaño de tu muestra, del tamaño de los participantes reclutados. Como veis, en las 3, aquellas que salen por debajo de 0,05 significa que no llevan una distribución normal, sino que tenemos que utilizar test no paramétricos, que en este caso sería flexibilidad inicial y dolor inicial. Mientras que la movilidad, como es superior a 0,05, la consideramos una variable que lleva una distribución normal y la más idónea a esta variable serían test estadísticos paramétricos. Como os decía en Jamovi, que no sé si lo veis, lo habíais visto, ¿dónde lo vamos a valorar? Pues tenemos que ir a regresión, correlación parcial, y como veis, la interfaz es muy parecida al SPSS. Al final parece un cálculo. Entonces, lo que hacemos es poner aquí las variables que nos interesarían y en función de si siguen distribución normal o no, pondríamos Pearson o Spearman. Y obtendríamos los resultados a la hora de valorarlos, en el que sería el valor de R junto con el valor de significancia o no del valor de P. Ahora me voy de nuevo al PowerPoint para analizar, es verdad, el coeficiente de correlación intraclase. Como determinaba, este es para analizar la fiabilidad de una herramienta, en el que si tenemos un valor por encima de 0,75, es que tu herramienta es excelente en cuanto a fiable, la puedes utilizar. Si está entre moderado y bueno, también podría ser utilizable, pero si está por debajo de 0,4, ahí el uso de esta herramienta tendría que estar un poco entre comillas, porque al final su fiabilidad es baja. ¿Cómo lo valoramos? En Jamovi os tenéis que descargar un módulo específico para poder hacerlo, que a mí no me ha dado tiempo a descargar, pero la ventaja es que es de uso gratuito. Y en el SPSS, lo voy a mostrar ahora. Si se va, me decís. Vamos a ir a analizar. Vamos a ir a la parte de escala y análisis de fiabilidad. Entonces, aquí, como os transmitía, lo que he incluido es 2 valoraciones iniciales de la movilidad. Bien porque se ha hecho 2 evaluadores distintos, bien porque yo como misma evaluadora lo he hecho 2 veces en toda la muestra. Voy a estadísticos, clico coeficiente de correlación intraclase al 95% y le doy a continuar y aceptar. Ahí me voy a la tabla de coeficiente de correlación intraclase y a medidas únicas y lo que tengo es ese valor del coeficiente de correlación intraclase, que si era superior a 0,75 es que mi herramienta era fiable. Y como veis, es muy, muy fiable en este caso, con un valor de significancia inferior a 0,05. Ahora vamos a comparar medias. Esto significa que vamos a tener una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Como siempre, inicialmente lo primero que tenemos que tener en cuenta es si mis variables siguen, las cuantitativas, siguen o cumplen los criterios de normalidad o no. Porque si es normalidad, o sea, usaremos test paramétricos y si son no normales, no llevan una distribución normal, mis test a utilizar son no paramétricos. Es cierto que hay una tendencia que si las muestras de mi estudio son pequeñas, es decir, inferior a 30,
casi es más recomendable utilizar test no paramétricos, pero también va a depender de la naturaleza de la variable, porque si es una distribución muy normal, como podría ser, por ejemplo, la edad, podría utilizarse paramétricos aunque tu muestra fuese inferior a 30 sujetos. Y lo primero que os quiero compartir es un esquema, es un típico esquema de un ensayo clínico. Entonces tenemos un estudio en el que valoramos inicialmente, como ya hemos visto, el dolor, la flexibilidad y la movilidad en todos nuestros sujetos reclutados. Luego, aleatoriamente, puedes ir asignado al grupo de intervención, esa nueva intervención que yo quiero valorar, a un grupo al que le va a hacer una intervención pero simulada y a un grupo en el que no le voy a hacer nada, que es el grupo teóricamente control. Después de ese periodo de tiempo que nosotros podemos determinar como queramos en cuanto a la duración de la intervención, vamos a valorar de nuevo las variables. Otra vez el dolor, la flexibilidad y la movilidad. Bien, si yo quiero analizar la diferencia que ha habido en el mismo grupo, es decir, en el grupo de intervención, entre el post y el pre, se trata de test estadísticos que están utilizando en el mismo grupo. Si yo quiero analizar qué ha pasado en el grupo simulado post versus pre, será el mismo grupo. Si yo quiero comparar los resultados en el grupo control entre el post y el pre, es el mismo grupo. Esto es cuando vamos a utilizar test estadísticos para un mismo grupo. Las mismas personas son evaluadas 2 veces. Otra opción que puedo tener, yo quiero conocer si al principio de mi estudio, tanto el dolor, la flexibilidad y movilidad era igual aquí, aquí y aquí. Es decir, quiero conocer si hay diferencias o no en cuanto al dolor entre el grupo intervención, el grupo simulado y el grupo control. Estos son muestras diferentes. Pues vamos a utilizar test específicos para ello. Al final, cuando analizamos un ensayo clínico, lo primero que tenemos que hacer, como hemos explicado, es ese cambio entre el post y el pre en cada uno de los grupos. Y luego lo que voy a contrastar en mi hipótesis es si este cambio entre los 3 grupos es diferente o no. Por tanto, se trata de muestras de grupos distintos. ¿Y esto por qué? Porque primero vamos a hablar de muestras independientes. Muestras independientes sería este grupo y este grupo al inicio, o este cambio y este cambio al final de todo el estudio y comparar. Esos son muestras independientes. Cuando quiero analizar lo que pasa en 2 grupos, tengo que utilizar la prueba de Student para muestras independientes. ¿Dónde voy? Pues voy a analizar, comparar medias y prueba T para muestras independientes. Si no se cumplen los principios de normalidad, es decir, cuando he hecho mi prueba de normalidad obtengo un valor de P inferior a 0,05, no puedo utilizar test de Student para muestras independientes, sino que tengo que utilizar su versión no paramétrica, que es el test de Mann-Whitney. Para eso voy a analizar pruebas no paramétricas, 2 muestras independientes. Ya lo vamos a ver en directo. Me voy al programa, bajo la rayita y me voy a analizar, comparar medias. Primero vamos a utilizar 2 grupos, considerando, vamos a asumir que son que siguen una distribución normal. Por tanto, utilizamos test estadísticos paramétricos. Prueba T para muestras independientes. Y aquí tenemos el diálogo. ¿Y qué voy a hacer? Imaginaros que lo que quiero comprobar es una de las hipótesis que os he explicado en el esquema. Quiero conocer si, por ejemplo, el dolor, si, por ejemplo, la flexibilidad o si, por ejemplo, la movilidad, que son mis 3 variables del estudio, son iguales o no al inicio del estudio. Con una variable, estas son todas ellas cuantitativas, pero necesito una variable cualitativa. Esta variable cualitativa es el grupo 1 experimental, el que hacemos esa intervención activa. Grupo 2, el que hacemos esa intervención simulada. Y el grupo 3 era el control. Aquí en esta situación solo busco comparación entre 2. Por eso
Le doy al grupo y defino el 1, que era el experimental, y el 2, que era el simulado. Primero voy a ver qué ocurre entre estos dos grupos. Le doy a continuar. Tengo mis variables cuantitativas. Esto al 95% está bien. Vale. Y le doy a aceptar. ¿Qué nos sale? Nos sale una tabla con toda la información descriptiva de cada una de las variables, pero lo que me interesa es la siguiente tabla para conocer si hay diferencias o no hay diferencias. Siempre nos vamos a fijar en la significación bilateral porque al final casi siempre nuestros contrastes de hipótesis tienen dos colas. Si es inferior a 0,05 significaría que al principio mis grupos no son homogéneos en esa variable. Entonces, ¿qué tenemos? El dolor a nivel inicial. Tenemos un nivel de significancia de 0,77. Por tanto, no me tengo que preocupar. Al inicio del estudio, esta variable era igual en el grupo 1 y en el grupo 2. Si quiero aportar datos descriptivos, aquí tengo la diferencia de medias de 0 menos 0,2 y tengo al final de todo el intervalo de confianza. No lo veo porque no me deja. De menos 0,9 a 0,7. Aquí no tengo ninguna diferencias. En la siguiente de las variables, que es flexibilidad, tengo resultados parecidos. El valor de P es superior a 0,05, por tanto no tengo diferencias y aquí tendría la diferencia de medias entre los dos grupos y el intervalo de confianza en caso de que quiera expresar. Y lo mismo ocurre con la movilidad inicial. Así que al principio del estudio yo no tengo problema alguno en ese sentido, entre el grupo 1 y el grupo 2. Pero en realidad lo que hemos hecho no estaría del todo adecuado, únicamente para la variable movilidad, que llevaba una distribución normal. Pero las otras dos, tanto el dolor como la flexibilidad, tenían una distribución no normal. Por tanto, tenemos que utilizar test estadísticos no paramétricos. Para eso me voy a ir a analizar y en vez de comparar medias, puedo irme a las pruebas no paramétricas y ahí... Espera. No paramétricas. Y hay dos muestras independientes. Lo mismo, voy a introducir mis dos variables que no seguían una distribución normal. Al grupo voy a definir los grupos, al 1 y al 2. Esto significa que la comparación va a ser entre el activo y el simulado y le doy a continuar. Y aquí tengo el test estadístico no paramétrico. T-Student para muestras independientes, su análogo es Human-Whitney. Así que le podemos dar a aceptar y vamos a tener los resultados de los rangos, que sería el equivalente a la tabla descriptiva, pero es aquí, en la significación bilateral, donde nos encontramos los valores. En este caso, 0,9 y 0,1. Significa que no son diferentes entre sí, que al principio del estudio estas dos variables eran iguales en esos dos grupos, utilizando un test no paramétrico para ello. Así que metodológicamente eso es bueno, porque al principio del estudio no queremos ninguna diferencia entre las variables entre sí. En Jamovi, ¿dónde vamos a tener estas pruebas? Pues tenemos pruebas T para muestras independientes, sería la prueba T-Student para muestras independientes. Le damos. Aquí incluiríamos las variables que queremos. En este caso, por ejemplo, la movilidad. Imaginaos que es la movilidad. La variable de agrupación aquí estaría el grupo, el 1 y el 2. Y tenemos el T-Student en el que tendríamos que clicar aquí la diferencia de medias y el intervalo de confianza para obtener los mismos resultados. Si en vez de movilidad era el dolor y era la flexibilidad, tendríamos, en vez de T-Student, en la misma interfaz, tenemos un Human-Whitney y tendríamos los mismos resultados. Como veis, son programas muy parecidos. Lo que pasa es que es cierto que este es de libre acceso y lo importante es que si queremos estadística más avanzada, los módulos son gratuitos de descarga. Seguimos con muestras independientes, pero ahora vamos a
tener más de dos grupos. Antes teníamos solo el grupo control, perdón, el grupo activo y el grupo simulado, pero en realidad en nuestro estudio tenemos tres porque hemos dejado al control. Para analizar qué ocurre entre los tres, tendríamos que utilizar ANOVA de un factor o su equivalente Kruskal-Wallis si la distribución no es normal de mi variable cuantitativa. Así que para ANOVA de un factor tenemos tres grupos, activo, simulado y control, con una variable respuesta, que puede ser, por ejemplo, esa diferencia que hemos tenido en cuanto a la movilidad o en cuanto al dolor o en cuanto a la flexibilidad, siempre y cuando siga una distribución normal. El problema es que cuando hagamos este test estadístico nos va a dar un valor de P, que este puede ser superior a 0,05, por tanto no hay diferencias, o puede ser inferior. Si es inferior, con este test no podríamos conocer cuál de ellas es diferente entre sí. Para poder conocerlo necesitamos un contraste que se llama post-hoc, que es el que vamos a ver posteriormente. Aparte de que seguir una distribución normal de esta variable, necesitamos para este ANOVA de un factor que se cumpla el principio de es difícil de decir, homocedasticidad, en el que vamos a ver cómo evaluar. ¿Qué hacemos? Vamos a comparar medias, la última opción, que es ANOVA de un factor. Ahí ponemos, por ejemplo, la diferencia de movilidad, significará esa diferencia que ha habido en cuanto al post y el pre. Con el factor del grupo de tratamiento, en este caso vamos a poder poner 3, porque es ANOVA de un factor. Y aquí es importante, que no se me olvide, y a vosotros tampoco, escribir la prueba de homogeneidad para ver si podemos hacer este test estadístico. Entonces, obtendremos estos resultados, siempre esa variable descriptiva. La prueba de homogeneidad es ver que el estadístico del event es superior a 0,05, es imprescindible para poder dar credibilidad a los resultados posteriores. Y luego ANOVA nos va a dar ese resultado, que puede ser significativo o no. Aquí nos está diciendo que sí, que hay diferencias entre los tres grupos. Lo que pasa es que no sabemos en dónde está y necesitamos un post-hoc en el que podemos poner, ya veréis que hay muchas opciones, aunque ya sabéis que el más conocido es el de Bonferroni. Pero quería resaltar algún otro en el que Tukey también es bastante conocido y el de Dunnett si buscamos comparar siempre con el grupo control en ese sentido. Su análogo es Kruskal-Wallis, muestras independientes en el que esta vez o no se cumple este principio de homocedasticidad o no seguimos una distribución normal, pero el enfoque es semejante. Ahí lo queríamos, pruebas no paramétricas y, en este caso, aquí, K, muestras independientes. Tenemos nuestro test estadístico, misma variable y, de nuevo, resultados significativos. Pero desconocemos qué grupo es diferente entre sí. El activo versus el simulado versus el control o el activo versus el control. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer, en el caso de que sea no paramétrico, utilizar Mann-Whitney, que es la anterior, y ver en contraste 2 a 2 cuál de ellas es distinta. Vamos a verlo en el programa. Bajo esto por aquí. Vamos a analizar. Primero vamos a considerar que la variable sigue una distribución normal y entonces puedo usar test paramétricos. Como son 3 grupos, tengo 3 grupos, es la variable cualitativa y tengo la cuantitativa, que es la diferencia, por ejemplo, en movilidad. Esta, ¿no? Voy a buscar diferencia de movilidad, que era esa diferencia entre el post y el pre en cada uno de los 3 grupos. Aquí el factor, el grupo, el que, como sabéis, está categorizado en 3, 1, 2 y 3. Puedo darle al post-hoc que puedo elegir Bonferroni. Y recordar, no se me tiene que olvidar los descriptivos que salen de forma automática, pero sobre todo para tener la prueba del event, la prueba de homogeneidad de varianzas. Le doy a continuar
y le doy a aceptar. Tengo mis descriptivos, tengo el valor que me dice que puedo continuar porque es superior a 0,05. Si fuese inferior a 0,05 me tendría que ir a la no paramétrica. Y tengo el resultado de la ANOVA. Este es inferior a 0,05 y por tanto me dice sí. El resultado en cuanto a la movilidad es diferente entre el grupo 1, entre el grupo 2 y el grupo 3. Pero con esto solo no tengo ni idea cuál es diferente en cuanto a uno con respecto a otro. Para eso necesito esas pruebas post-hoc, en el que en este caso he utilizado Bonferroni porque las anteriores que os he mostrado eran otros. Y entonces, como veis aquí, en estas tablas de post-hoc, lo que se compara es grupo 1 versus grupo 2, grupo 1 versus grupo 3 y grupo 2 versus grupo 3. Entonces, aquí tenemos los niveles de significancia en el que podemos comprobar que esa intervención activa es diferente al grupo control, porque tenemos un valor de P inferior a 0,05. ¿Con qué? Estas son la diferencia de medias entre los dos grupos, 14,5, y estos son los intervalos de confianza. Como es una variable cuantitativa, cuando este intervalo de confianza no pasa por el 0, tenemos valores de P inferiores a 0,5. Y también tenemos que la intervención simulada tiene diferencia significativa con el grupo control, porque de nuevo el valor de P es inferior a 0,05. Aquí tenemos la diferencia de medias y sus intervalos de confianza. Así que el 1 con el 2 es similar, pero el 1 con el 3 no y el 2 con el 3 tampoco. Imaginaros que no hubiésemos cumplido con el principio, con el estadístico del event, que fuese inferior a 0,05, o que mi variable no siguiese una distribución normal. Tengo que irme a prueba estadística no paramétrica. Pues voy a prueba no paramétrica y en este caso K muestras independientes. Aquí utilizo las variables que voy a poner la misma variable. Tengo que asignar mi grupo. Aquí ahora me dicen el mínimo y el máximo. El mínimo es 1, el 2 y el máximo el 3. Por eso hay de 1 a 3 para que coja los 3 grupos. Y sale por defecto Kruskal-Wallis. Le doy a aceptar. Y me fijo en que aquí también hay diferencias significativas. La prueba no paramétrica también me está detectando que los resultados son diferentes entre el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Pero no sé cuál de ellos es diferente entre sí. Si llego a este punto, tendría que hacer las comparaciones 2 a 2 que ya hemos visto anteriormente. Tendría que irme aquí, voy a hacer solo un ejemplo, si no nos estamos yendo de tiempo. Y tendría que ir a Van Whitney y cogería y haría lo mismo. En este caso, vamos a coger para que lo veáis la misma variable, que es diferente de movimiento, y mi grupo. El 1 y el 2, en la anterior, es decir, el activo y el simulado han salido parecidos. Voy a poner aquí el control, a ver si salen diferencias. Con la no paramétrica, activo versus control. Voy a continuar y aceptar. Y tenemos un nivel de significancia de 0,01, lo que me indica que hay diferencias entre estos dos. Pues este mismo proceso lo tendría que hacer entre el 1 y el 2, el 1 y el 3, que es lo que hemos hecho, pero también entre el 2 y el 3, para conocer los resultados de estas comparaciones por pares que denominamos. Ahora pasamos a muestras dependientes. Lo anterior era cuando tenemos diferentes grupos. Estamos valorando diferentes personas entre sí. Ahora, en un mismo grupo, voy a hacer 2 mediciones. Así que es obligatorio que haya cierto seguimiento en esta población. ¿Por qué? A un mismo grupo voy a valorarle 2 veces. Lo mismo, tenemos 4 pruebas posibles. La prueba T-Student para muestras relacionadas o su equivalente no paramétrico, que es Wilcoxon. Para eso, analizar, comparar medias, prueba T para muestras relacionadas. Y Wilcoxon es lo mismo. Pruebas no paramétricas, 2 muestras relacionadas. Vamos a verlas.
Vamos a bajar. Vamos a analizar. Vamos a comparar medias. Prueba T para muestras relacionadas. Ahora la interfaz es distinta. Tengo que poner aquí las dos variables. ¿Qué puedo poner? Pues el inicio y el final que tenía con una variable. Por ejemplo, bueno, primero tengo que, se me ha olvidado, perdonadme, tengo que hacer una selección de casos, porque al final solo quiero ver en un grupo qué ocurre. Para eso voy a selección de casos, tengo que satisfacer la condición en que puedo poner aquí grupo y le digo que solo quiero saber qué ocurre en el activo. Y entonces solo me va a coger los casos que hayan sido asignados al grupo 1. Y ahora sí que voy a hacer lo que iba a hacer. Perdonad. Pruébate para muestras relacionadas. Y entonces, en el grupo específico de intervención activa, yo quiero ver qué pasa con, por ejemplo, el dolor. Aquí es importante saber qué quieres comparar. Si quieres comparar el valor final versus el inicial o el inicial versus el final. Normalmente se utiliza el final versus el inicial. Por tanto, ponemos primero el final y luego el inicial. Y a la vez puedo hacer otras variables. Puedo también dar la flexibilidad final versus la inicial y la movilidad inicial versus, no, perdón, esta no, la movilidad final versus la movilidad inicial. Al 95, perfecto, le doy a aceptar. De nuevo, muestras 3, o sea, testStudent para muestras que implica al sujeto, lo hemos valorado 2 veces. Tabla de información descriptiva y aquí tenemos el nivel de significación, en el que, como vemos, para la variable dolor tenemos diferencias significativas con un valor de P inferior a 0,05. Eso significa que en este grupo específicamente el dolor ha cambiado entre el post y el pre. Sin embargo, para la flexibilidad no ha habido ningún cambio. Aquella intervención no ha hecho ningún cambio en esta variable. Pero sí que también ha mejorado la movilidad fina. En cuanto, perdón, estaba describiendo las correlaciones. Esta es la de la asociación en cuanto a la significancia, que en este sentido son las 3. Es la última de las tablas, perdonadme, es las 3 en el que tienen un valor de P inferior a 0,05. Y aquí tenéis los valores descriptivos en el que os van a dar los intervalos de confianza junto con la diferencia de medias entre el final y el inicial, entre el final y el inicial, entre el final y el inicial. Por ejemplo, en la escala de movilidad tenemos que el final versus el inicial ha habido una ganancia de casi 12 grados, en el que el intervalo de confianza ronda desde 3,5 grados a 20,2 grados, teniendo un nivel de significancia inferior a 0,05. Por tanto, tenemos esas diferencias en este grupo específico. Este abordaje si nuestras variables llevan una distribución normal, pero esto, por tanto, lo podemos hacer con la variable movilidad, pero no con la del dolor y flexibilidad. Entonces nos tenemos que ir a no paramétricos. Me voy a no paramétricos. Y me tengo que ir esta vez a 2 muestras que están relacionadas entre sí. Una vez que estoy ahí, el abordaje es igual. Como tengo seleccionado el grupo, no hay problema. Solo el grupo activo. Luego podría hacer lo mismo seleccionando al grupo simulado y seleccionando al grupo control. Puedo poner final versus inicial, de nuevo, porque me interesa más ver final versus inicial, y flexibilidad final versus inicial. ¿Qué variable no paramétrica sale por defecto? Es Wilcoxon. Por lo tanto, le doy a aceptar. Y aquí lo que tenemos, de nuevo, es la tabla descriptiva y la tabla que nos da el valor estadístico, en el que, como vemos, los dos están inferiores a 0,05.
Eso nos indica que usando el test específico, porque eran no paramétricas, encontramos diferencias entre el post y el pre, tanto en el dolor como en el post y el pre en cuanto a la flexibilidad. Que esta sería el test estadístico más específico para ellos. Pues ahora es el turno que las muestras son relacionadas, pero esta vez no solo tenemos dos grupos, dos niveles, perdonadme, dos niveles antes y después. Vamos a tener un tercer nivel que puede ser antes, después. ¿Y qué tal si incluimos otra variable adicional que puede ser después de un seguimiento de un mes? Son los típicos estudios en el que tenemos valoro antes, valoro después, introduzco un periodo de seguimiento para ver si se mantienen esos resultados, para ver si se mantienen esos efectos. Y entonces tengo 3 valoraciones en un mismo grupo. Mismo grupo, por tanto, medidas repetidas. Si sigue la distribución normal, el más idóneo será ANOVA de medidas repetidas y si no, haremos su análogo no paramétrico, que es Friedman. El enfoque es exactamente el mismo, ese mismo grupo, porque la muestra es relacionada, en el que tenemos misma variable, pero que se ha evaluado 3 veces distintamente en los mismos sujetos. Esta vez necesitamos que se cumpla que tiene una distribución normal y también el principio de esfericidad. Antes era que las varianzas llevaran una distribución normal y este que es esfericidad. También necesitamos ese contraste post-hoc para conocer, una vez si hay resultados significativos, la comparación 2 con 2, para saber cuál de estos momentos temporales son diferentes entre sí. Si es el basal versus el post-intervención, si es el basal versus el follow-up, el seguimiento tras un mes, 3 meses, lo que queráis, y también entre el final y el follow-up. ¿Qué hacemos? Pues vamos a analizar, en este caso no es comparar medias, es modelo lineal general, a la última, medidas repetidas. Ahí le vamos a dar un nombre a la variable, ahora lo veréis conmigo, y le damos a contrastes. Y esta es la prueba de esfericidad. Si sale inferior a 0,05, en principio tendríamos que irnos a la no paramétrica o utilizar otro tipo de test estadísticos más complejos, no solo bivariados, sino multivariados. En ese sentido, porque no se cumplirían los principios para seguir con esta ANOVA de medidas repetidas. Pero a veces nos dan la posibilidad de que si esto pasa, en la siguiente de las tablas, como vamos a ver posteriormente, tendríamos que haber asumido este valor de P, ¿no? Esfericidad asumida, que se cumple el principio. En caso de que no sea y no diste mucho, como era el caso en ese sentido, podemos seguir utilizando la ANOVA de medidas repetidas, pero nos tendríamos que fijar en el Greenhouse Case, en el que aquí, de nuevo, tenemos un valor de P inferior a 0,05 que me indica que hay diferencias entre esos 3 momentos temporales. Diferencias entre el basal, posintervención y después del follow-up. Lo que desconozco es cuál de ellos es diferente. Para eso, lo que tendría que volver a hacer es un contraste 2 a 2, como hemos visto mediante un post-hoc en ese sentido. Y su análogo que sería Friedman. Pues vamos a ello. Seguimos teniendo filtrado que únicamente aparezcan los sujetos del grupo 1, porque recordad son medidas repetidas en un mismo sujeto. Y entonces puedo ir a analizar. Recordad, es modelo lineal general, es uno más abajo de comparación de medias y es el último. Medidas repetidas. ¿Qué niveles voy a tener? Como he dicho en el ejemplo, son 3. Si tuviésemos más mediciones, si tuviésemos 4, aquí pondríamos 4. Si tuviésemos 5, pues tendríamos 5. Bueno, factor no le he cambiado. Vale. ¿Qué vamos a poner? Pues tenemos movilidad inicial 1, al principio del estudio. Movilización final, cuando hemos acabado la intervención. Y en este caso tenemos la
tercera de la medición, que es al mes de haber acabado la intervención, para conocer si esa movilidad se mantiene un mes posterior a haber realizado la intervención. Pongo los contrastes. Voy a poner simple. Post hoc. Estadísticos descriptivos para conocer la naturaleza de las variables, un poco la media y la desviación estándar. Y le damos a aceptar. Vale. Tenemos 3 mediciones. Tenemos la tabla de estadísticos descriptivos únicamente con esos 17 sujetos que participaban en mi grupo 1. Esta es la que nos tenemos que fijar. Recordaros, Maudsley es la de esfericidad, en el que si es superior a 0,05 no tengo ningún problema, pero si es inferior, una de dos, o me fijo en el Greenhouse-Heiser o decido utilizar pruebas no paramétricas para esto. En el que, por ejemplo, en este caso, podríamos elegir, como hemos tenido un valor inferior a 0,05, voy a utilizar la prueba estadística pertinente utilizando no paramétricas. Por tanto, me iría a analizar pruebas no paramétricas y en este caso sería esta, muestras relacionadas. Aquí el enfoque es parecido, tendría que buscar, tenemos Friedman, movilidad inicial, movilidad final y movilidad de un mes. Aceptar. Y tenemos un resultado que es estadísticamente significativo. Lo que me está diciendo es que hay diferencias entre esas 3 mediciones, pero desconozco cuál con cuál. Entonces, de nuevo, tendría que hacer esa comparación por pares que hemos hecho con anterioridad. Todo esto se puede hacer de la misma manera en Jamovi. Tenemos aquí, recordar las pruebas T para muestras independientes y para muestras apareadas o dependientes o que son iguales. Tenemos aquí, le damos. Y lo mismo, tenemos T-Student y Wilkinson. Es, yo creo, más intuitivo que incluso el SPSS, este software estadístico. Y para ANOVA, tenemos ANOVA de un factor, sería cuando tenemos muestras independientes con 3 valores entre sí, y tenemos la ANOVA de medidas repetidas. Más abajo, ¿qué tenemos? Sus análogos no paramétricos, Wallis y Friedman. Así que se puede hacer exactamente lo mismo en Jamovi que en el SPSS. Esto es lo que hemos visto. Y ya nos faltaría la última parte. Hemos visto correlaciones, hemos visto cómo comparar las medias y nos falta la asociación, cuando tenemos variables de tipo cualitativo. Las más comunes que solemos tener son las categóricas, esas que no se pueden ordenar de ninguna manera. Entonces, el test estadístico que generalmente utilizamos es el chi cuadrado. Para eso generaremos una tabla de contingencia, en este caso una tabla de contingencia que equivaldría a una variable 1 dicotómica con 2 únicos niveles, 2 únicas opciones, sí o no, por ejemplo, y otra variable que también parece ser dicotómica, sí o no. Entonces son las dos cualitativas y lo que buscamos es ver si existe asociación. En que podríamos poner el ejemplo, en nuestro caso con la base de datos, es ¿existe relación entre la presencia de condromalacia sí o no con el sexo de nuestra muestra? Entonces tendríamos aquí personas que sí que tienen condromalacia, que son mujeres, personas que sí tienen condromalacia, que son hombres, personas que no tienen condromalacia, que son mujeres, y personas que no tienen condromalacia y que son hombres.
Nos saldría esa tabla de contingencia con el número de sujetos en cada una de las casillas, junto con un valor de frecuencia esperada que luego os explicaré para qué sirve. ¿Cómo lo valoramos? Sencillo. Me voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Ahí voy a incluir las dos variables cualitativas que yo quiero asociar, relacionar. Le tengo que dar estadísticos y h cuadrado. Aparte de eso, no me tengo que olvidar ir a casillas para no incluir únicamente los observados, sino también los esperados. Y ya tengo esa tabla específica que vamos a encontrar en el SPSS, en el que tenemos el chi cuadrado de Pearson, que si sale inferior a 0,05 significa que existe diferencia entre condromalacia y el sexo, mientras que si no, significa que el sexo no es una variable que está asociándose con la presencia o no de condromalacia en este sentido. Ahí, esas. ¿Por qué era importante poner las esperadas? ¿Por qué? Porque casi siempre vamos a utilizar el chi cuadrado de Pearson. Sin embargo, si cuando tengamos esta tabla nos sale aquí un valor que es superior al 20%, en vez de utilizar el chi cuadrado de Pearson, es preferible utilizar el estadístico exacto de Fisher. Es más preciso, en el que siempre bilateralmente, porque nuestro contraste de hipótesis generalmente tiene dos colas, tendríamos que fijarnos en este valor. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy esto para abajo. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia cruzadas. En este caso, no eran estos, ¿verdad? Era, perdón, este y este. Era el nivel sexo y condromalacia. ¿Dónde nos teníamos que ir? A estadísticos, chi cuadrado. Esto se los voy a quitar. Continuar. En casillas, esperados. Ay, pero aquí tengo un problema porque me acabo de dar cuenta que está filtrado por las comparación de medias anteriores. Las tengo que quitar. Todos los casos, dejo de tener el filtro y vuelvo a hacer estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Esto se ha quedado por defecto, no sé por qué. Sexo y condromalacia. Estadísticos, chi cuadrado y casillas esperadas. Y le doy a aceptar. Tenemos mi tabla de contingencia y el valor de chi cuadrado, en el que, como hemos visto, significación bilateral 0,27, no hay asociación entre estas dos variables. Si fuese aquí un número superior a 20%, recordar, es mejor utilizar el exacto de Fisher y tendríamos que irnos a este nivel de significancia, 0,39, que tampoco es significativo. En Jamovi, el chi cuadrado lo tenemos aquí, ¿vale? En banda de ajuste. Si son independientes, aquí sería perdón. Prueba de asociación de chi cuadrado porque estamos de forma independiente. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Ahí. Y te saldrían los resultados en la tabla. Y si no recuerdo mal, nos queda una única, que es cuando este es menos frecuente, la verdad, en estudios de fisioterapia en cuanto a las variables de nuestros resultados, pero también podrían estar, que son las ordinales, que son cualitativas, pero que podemos clasificarla en determinado. Para eso tenemos coeficiente de gamma, tau B y tau C. Al final, intentan ser un poco como las correlaciones de Pearson y Spearman que hemos visto al principio, por tanto sus valores van
entre -1 a 1. Cuanto más se acerquen a 1 o -1 significa que hay más asociación, y si es 0 es que no hay asociación, no hay asociación ninguna. La elección de los mismos depende un poco si en nuestras variables cualitativas, cuando la relacionamos con la otra variable cualitativa, hay datos que llamamos empates, que son los mismos. Entonces, una u otra depende de ello. A nivel práctico, normalmente los resultados son iguales. Entonces, generalmente solemos clicar a los 4 y ver, en este caso, los resultados que obtenemos. Y el último, que sí que es cierto que se puede utilizar más en fisioterapia, es el índice de kappa. ¿Cuándo podríamos utilizar esto? Imaginaros que estamos haciendo un test para valorar la presencia de una lesión o no, en el que hay dos evaluadores y queremos ver si este test da, no si es fiable, porque si es fiable necesitamos una variable cuantitativa, no, es que queremos ver si hay concordancia entre la respuesta. ¿Tenemos lesión, sí o no? ¿Tenemos rotura del ligamento cruzado anterior? Sí o no, usando este específico test entre dos personas distintas. Para eso tenemos el coeficiente de kappa, en el que tenemos esa variable categórica que nos está diciendo o dos instrumentos o dos profesionales en el que se hace en el mismo momento temporal. Y si obtenemos un valor superior a 0,8 sería el ideal, ¿no? Si no, por debajo del mismo se consideraría no óptimo. Y el equivalente, que es el McNemar, es cuando, en vez de ser en el mismo momento, ver si tenemos concordancia en cuanto a los resultados, es ver si ese test genera algún cambio después de que ha habido una intervención o después de que hemos observado durante un periodo determinado. En este caso, buscamos ver sí o no a esa lesión, qué ocurre si pasado un tiempo o pasada una intervención tenemos ese sí o no. Esos son los dos, el kappa y el McNemar, que son los últimos que quería transmitiros. El kappa, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues igual que encontrábamos todos los cualitativos. Vamos a tablas de contingencia y tenemos aquí el kappa y el McNemar justo debajo. Aquí, ¿qué tenemos? Lo he transmitido de forma sencilla tenemos procedimiento A, procedimiento B, que me da resultados positivos o resultados negativos. Esto puede ser o dos pruebas o puede ser sujeto A, evaluador A, evaluador B. Me da la prueba positiva o me da negativa. Esto es la misma tabla de contingencia que hemos explicado para el chi cuadrado. Elijo el índice de kappa. Como vemos, tenemos un nivel de significancia inferior a 0,05, lo que me está diciendo que el índice de concordancia no es muy bueno. Entonces, ese test, cuando lo están realizando dos evaluadores, por ejemplo, no tendría concordancia en cuanto a los resultados. Y el mismo procedimiento sería con el McNemar, lo que pasa que esta vez, recordad, es para cuando tenemos un cambio en el tiempo. Significa que hemos determinado un periodo de observación o hemos realizado una intervención y queremos ver cómo cambia. Pero de nuevo ¿tienes esto o no tienes esto? ¿Tienes la lesión o no tienes la lesión? ¿Te has caído o no te has caído? Son resultados dicotómicos en el que son variables de tipo cualitativo. Y lo mismo, a la hora de la interpretación, si está por encima de 0,8 es perfecto, inferior a 0,8 y conforme más se aleje, se consideraría que no tenemos un coeficiente suficiente y adecuado. Como os he dicho, aquí tendríamos el McNemar en el sentido, mismas tablas de contingencia y el valor de significancia, en que aquí casi ha cambiado, es 0,06, estaríamos cerquita de 0,05, pero sería no significativo. Este ejemplo que os he propuesto es, por ejemplo, tenemos lo típico que podríamos hacer con un grupo focal en algo respecto a un debate. Tenemos una opinión entre el sí y el no de un tema antes de un debate, antes de un grupo focal, y posteriormente podemos preguntar también otra vez de nuevo qué opinión tienes sobre el tema, sí o no, y ver si ha habido esas diferencias. Para este sería este índice de McNemar. Y esto es todo lo que os quería transmitir
sé que hay muchas pruebas. Lo tenéis grabado, por mi parte no hay problema en que pueda estar accesible para que lo podáis repasar las veces que sea necesario. Y como siempre digo, al final esto es teoría y hasta que no te pones, no se quedan integrados los conceptos. Si tenéis cualquier duda y queréis contactarme, aquí tenéis la dirección de correo para poder. Muchas gracias.